Escuchábamos recién al presidente Mauricio Macri hacer referencia a varias de las reformas que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para debatir allí y para intentar avanzar. Una de ellas decía, intentando generar empleo, una reforma laboral. Sobre este tema buscamos repercusiones con Mariano Introcaso. Adelante, Mariano. Daniel, buenas noches. Sí, porque desde el lunes al mediodía, cuando el presidente Mauricio Macri presentó los consensos básicos, este tema sobre la reforma laboral se puso en la agenda. Y para hablar justamente sobre ello, estamos con el diputado nacional por Cambiemos, con Daniel Lipovetsky. Preguntarle, diputado, hoy había una reunión que tenía la CGT, ayer tuvo la reunión de Mesa Chica, hoy se tenía que reunir con el ministro Triaca. ¿Le sorprendió la postergación? ¿Es parte de la negociación? No nos sorprendió, porque me parece que el gran avance y la gran señal que dio el presidente Macri el día lunes es que luego del resultado electoral, de haber tenido 11 millones de argentinos acompañando el proyecto Cambiemos, él podría haberse parado en ese lugar y decir, bueno, yo presento la reforma que considero necesaria, o la otra es abrir una instancia de diálogo, de negociación, que es lo que hizo justamente cuando presentó las coincidencias básicas, y en ese marco, lo que tiene que ver con lo laboral, por supuesto que la negociación y el acuerdo, la búsqueda de consenso lo tiene que hacer con quien representan a los trabajadores, en este caso la CGT, y por eso se abrió ese ámbito de negociación, que seguramente será un ámbito donde se habrá que negociar muy punto por punto, ¿no? La reforma laboral que está pensando el gobierno es muy amplia, tiene un punto que está claro, que ya el presidente lo anunció, que es lo que tiene que ver con el blanqueo laboral. En la Argentina hace muchísimos años, creo que desde el 2002, 1 de cada 3 trabajadores está en negro, no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, no tiene seguro de riesgo del trabajo, y hay que resolverlo de alguna manera. Los gobiernos anteriores no pudieron, o no supieron, o no quisieron resolver esta situación, y las leyes que están vigentes hoy tampoco sirven para resolverlo. Por lo tanto, ese es uno de los puntos que creemos que hay que trabajar en un acuerdo para avanzar con una ley. Y después, lo que tiene que ver con la capacitación laboral, el acceso de los jóvenes al primer empleo, que es uno de los grandes problemas que tienen hoy los jóvenes en la Argentina. El sector que menos empleo tiene de acceso al empleo es el de los jóvenes, y esto en parte tiene que ver con la falta de capacitación, y por lo tanto hay que trabajar en una mejora en las leyes de pasantías que está vigente hoy, que no sirve, y también hay que reformarla. Y el tercer punto, que es el que seguramente va a llevar más negociación y va a ser más complejo de acordar, es el de las modificaciones de la ley de contrato de trabajo, que bueno, habrá que trabajarlas con la búsqueda de los consensos necesarios, ¿no? A priori, pensar en una extensión de la edad jubilatoria puede pensarse como inconvenientes, como usted decía, con los jóvenes para ingresar al mercado laboral. ¿Eso cómo se puede leer, cómo se puede interpretar? Bueno, eso va por el lado de los cambios previsionales. La realidad es que nosotros, cuando votamos la ley de reparación histórica en abril del año pasado, votamos un artículo que es la creación de una comisión para hacer una reforma integral del sistema previsional argentino, a través de una comisión de notables que todavía está trabajando para ver cuál es el futuro del sistema previsional que queremos para la Argentina. Pero eso todavía no ha ingresado, ni seguramente va a ingresar en los próximos tiempos al Congreso. Posiblemente pueda haber algún debate sobre el tema de la obligación que hoy tienen los trabajadores de, cuando llegan a los 60 o los 65 años de edad, sean mujer u hombre, el empleador los puede obligar a jubilarse. Y ese es un tema que quizá hoy hay trabajadores que a los 65 años o a los 60 las trabajadoras quieran seguir trabajando y quieren tener la opción de ellos decidir si seguir trabajando. Esa es una reforma que creo que es positiva, siempre y cuando la voluntariedad, la decisión quede en manos del trabajador y no del empleador. Daniel, el diputado Lipovetsky te escucha. Con todo gusto, diputado. Esta tarde las centrales sindicales generaron algún tipo de protesta en contra de este proyecto, que, como usted dice, tiene que ser debatido allí en el Congreso. Uno de los puntos centrales de los cuales se quejaban es la posibilidad de poner límite a las indemnizaciones. ¿Cómo es ese tema dentro del proyecto y qué posibilidades de modificarlo hay? Bueno, lo que recibieron las centrales, la CGT y los representantes de los sindicatos, es un borrador de trabajo, un papel de trabajo, donde el gobierno puso algunas ideas, y seguramente la idea es debatirlas y pensar cuáles son reformas viables o que generen consenso y cuáles no. Luego de eso llega la segunda instancia de negociación, que es la del Congreso precisamente, pero primero seguramente la negociación va a ser con los sindicatos, con los representantes sindicales, y en ese marco
una de las propuestas que tiene el gobierno es lo que tiene que ver con algún cambio en lo que tiene que ver con la indemnización, no tanto con el sueldo que se toma en cuenta, que eso no lo toca el preproyecto, sino lo que tiene que ver con los adicionales. Y en esto hay una cuestión que lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando un trabajador recibe un celular o tiene un vehículo, que no están cuantificados monetariamente, y eso hace que cuando tenga que ser indemnizado ese trabajador por un despido sin justa causa, no haya una cuantificación dineraria y implica eso generalmente un debate hasta judicial. Creo que ese es donde está apuntando el gobierno. La ley de contrato de trabajo es una ley que es buena, es del año 74, si mal no recuerdo, el autor es Centeno, por eso dice la ley Centeno. Es una ley que ha tenido pocas modificaciones justamente porque ha sido buena y que parte de la base correcta de que hay que proteger a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Pero también tiene otra parte, que es la que establece que la previsibilidad para el empleador. Es decir, el empleador sabe, y eso es lo que previó en su momento el legislador allá cuando sancionó la ley, que cuando despide a un trabajador sin justa causa tiene que indemnizarlo con una indemnización que es un mes de sueldo por cada año de servicio. Cuando en ese cálculo entran a jugar otras materias, como esto que hablaba yo, de un celular o de un vehículo, cosas que no están cuantificadas en dinero, es donde generalmente se generan los conflictos. Y por eso el gobierno está pensando en alguna solución para corregir esa situación. Diputado, muchas gracias y seguiremos el diálogo porque este tema recién comienza y se va a debatir allí. Muy amable.